Sogamoso. En Sogamoso vivíamos con mi madre, como le digo, ya mi padre no estaba. Con mi madre y con mis hermanos ahí en Sogamoso, en la casa, nuestra casa era en la plaza. Ahí vivíamos hasta cuando ya tendría yo unos 8 años tal vez. Me fui a Moguía, se fue mi hermanita mayor, y yo me fui con ella a acompañarla, a atenderla a mi tío, al tío sacerdote que teníamos en Moguía. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese tío sacerdote? Ese tío era un portento, una gran persona, un sacerdote extraordinario. Él vivió 11 años de párroco en Moguía. Nosotros allá, yo pasaba temporaditas en Sogamoso, muy poco más, y él estudiando y corría para Moguía, porque me gustaba mucho allá. Vivíamos en el convento tan hermoso. Tengo recuerdos muy bellos de toda esa vida de Moguía, porque era muy sencilla pero muy bella. Mi tío muy bueno, muy atento, la vida muy sencilla de toda la gente. Las fiestas eran preciosas para mí, pues me parecía lo más hermoso. Todo me gustaba muchísimo y gozaba mucho con eso. Una sencillez que, como tenía la gente todo su ganado por allá en el páramo, que decían, seguramente no pagaban impuestos, y de pronto iba por allá el alcalde sería, mandaba recoger todos esos ganados y los traían todos a la plaza y los trataban, y eso se llenaba la placita toda de ganado de toda clase. Ferias. Sí, unas ferias, y eso era lo más bonito, para mí me parecía tan chusto. Y en esas fiestas o ferias que se tocaba música, la música es inolvidable, el recuerdo que tengo de la música con que nos despertábamos en las novenas de la Virgen, y de siempre de dar la música usual para el despertarte, se llamaba chirimía. Un tamborcito y un pitico, una cosita, pero más alegre y más bonita, pero más dichoso. Eso era muy bonito. A veces en las fiestas de San Isidro traían a la plaza animales y formaban lo que se llamaba el bosque, con animales y con cositas bonitas, y bailes y música, la música del pueblo, la bandita que había. Por eso tal vez me gustaba mucho estar ahí en Moguí, estar con la hermanita porque la quería muchísimo. Estaba repartida entre Sogamoso con mi madre y mi hermanita en Moguí, entonces yo tenía que estar para allá y para acá. Mira, aclarar esto. El tío del que habla mi madre se llamó Patricio Puentes Pérez. Sí. Él, después de estar de párroco en Moguí, estuvo de párroco, creo que Sogamoso, un poco No, en en Duitama. En Duitama, de Duitama fue a Floresta, y estando en Floresta lo nombraron canónigo de la catedral, y estuvo hasta cuando murió siendo secretario del célebre obispo de Tunja, Monseñor Eduardo Maldonado y Calvo, lo que ahora se llama secretario ejecutivo, que toma determinaciones para trasladar al sacerdote y todas esas cosas. Primera aclaración. Segunda, cuando mi madre habla de su niñez en Moguí, se le ha olvidado un detalle que a mí me parecía muy simpático. Ustedes tuvieron la ocasión de conocer el convento, el gran claustro hecho por los españoles, esa arquitectura colonial, esos corredores y esa casa, ese convento hecho para vivir una comunidad donde llegó en un momento a recibir únicamente el sacerdote y sus dos sobrinas y las muchachas. Eso era deshabitado, la mayoría de esas cosas, y en el tiempo no había luz eléctrica, entonces de noche eso era tenebroso. Fuera de eso, ese claustro estaba adornado, según me contaba mi madre, y nos mostró ahora que estuvimos en Moguí, de retratos al óleo, porque allá debió estar Gregorio Vázquez Arce y Ceballos, porque allá hay muchos cuadros de él. Entonces hizo muchos cuadros de priores y de sacerdotes importantes de la comunidad franciscana, y todos esos corredores estaban llenos de cuadros valiosísimos. Y mi madre, pues parte de miedo, parte de picardía infantil, nos cuenta que tenía sus preferencias, seguramente los que tenían cara bonachona y los que tenían cara adusta, y entonces ella pasaba y a los que no le gustaban les tiraba tomates, piedra, todas estas cosas, ¿no? Padre Morquillas. Padre Morquillas era uno de los antipáticos. Gaspar Padilla. Y Gaspar Padilla. Ese Gaspar Padilla era el que yo aborrecía. Entonces ese es un detalle muy simpático de una niñez libre, inocente y todas esas cosas ahí, dueños y señoras de ese convento de Moguí. Era que cuando pasaba a llamar a mi tío a almorzar o a comer por el claustro, me venía de la cocina corriendo allá,
y pasaba por ahí y veía al viejo y le botaba su pedrada. Le hice un huequito. Y un día, corriendo así, me dio un porrazo enorme frente al viejito y no le volví a echar piedra. Y dije, este viejo me castigó. Y no volví. Era una vida muy hermosa. Vivíamos felices. Bueno, y de la abuelita Natalia, ¿qué puede contar su merced? ¿Cómo era ella? ¿Cómo los trataba? Muy ¿Cómo se bien. comportaba? Mi madre fue una madre muy perfecta, muy santa, muy virtuosa. Nos crió con mucha, dándonos muy buen ejemplo, formándonos muy cristianamente. Queridísima fue mi madrecita. Mi hogar era muy lindo. Vivíamos muy tranquilos. Solamente pues sufríamos por la ausencia de mi padre. Pero cuando él venía era una belleza la vida. Él se demoraba 1 o 2 meses con nosotros. Y cuando se iba quedábamos en una pena tremenda, sobre todo yo, que era lo más pequeño, porque era muy cariñoso conmigo, me consentía muchísimo. ¿Y con regalos o con cariños especialmente? Sí, con un gran cariño. Yo nunca sufrí un castigo de mis padres. Bueno, su merced, y ahora, ¿por qué no nos cuenta un poco de los hermanos de su merced? Los juegos que tenían, cómo se comportaban los mayores o las mayores. Muy buenos también, ¿sabes? María Elena fue una hermana excelente, muy cuidadosa con las hermanitas. Todos muy unidos, vivíamos en una gran comprensión. Únicamente peleaba yo con Miguelito, con el anterior. Peleábamos con el único. Pero era porque él me quería mucho, me molestaba mucho, a mí no me gustaba. Y entonces yo por eso le peleaba. Pero no, unos juegos muy sencillos. A las muñecas, con la hermanita, con Natalia, jugábamos eran las muñecas. Y no más. Y en las matas, porque la casa tiene un huerto bastante grande, con unos árboles, unos brevos grandes, enormes. Y allí teníamos todos nuestros respectivos caballitos para ir a jugar allá, a montar a caballo. Y de paso comer bastante breva. Bueno, abuelita, y su merced ha hablado de la relación entre Sogamoso y Munguí. ¿Por qué no nos habla un poco de cómo eran sus pueblos, ¿no? Y los cercanos que eran, cuánto duraba un viaje? Muy poca distancia, a caballo, porque era el único transporte que había. A caballo, la gente transportaba sus cajitas de los comestibles que traían, de los víveres a Sogamoso, en burro. Y las personas, como de la general, por lo general la gente viajaba a pie. Y las personas acomodadas a caballo. Poca distancia hay de Sogamoso a Munguí. Y también hay otros pueblos ahí cerca, que son Tópaca. Eso lo conocí yo. Bueno, y Sogamoso era muy pequeño, ¿cómo era? Sogamoso siempre ha sido importante. Para ese tiempo pues, siempre era superior a todo eso. Era la Portal Llano. Era la ciudad. Ahí ya habían colegios y había un muy buen comercio. Los mercados extraordinarios. Una plaza sumamente abundante que los martes se hacía el mercado. Y a unos precios que hoy están baratísimo todo. ¿Cómo qué cosas, abuelita? Mira, que yo recuerde cómo sería que la libra de carne era seguramente a 10 centavos. Los huevos eran a 3 por 2, van 3 huevos por 2 centavos, porque eran centavos lo que circulaba. Y seguramente pesos, pero yo no recuerdo hace mucho, en los centavos. Un mercado extraordinario. De todos los pueblos venían ahí a traer sus artículos a vender. Muy comercial. Muy bueno. Que no sé si mi mamita alcanza a ubicar la época en que debió haber lo que se llama ahora una revaluación del peso. Porque pues yo me acuerdo cuando yo era chiquito, claro, pues una persona, madre de familia y tal, porque yo fui como tu quinto hijo tal vez. Sí. Cuando yo era chiquito todavía circulaban unas monedas que decían 1 peso y eran 1 centavo, 2 pesos y eran 2 centavos. Y se hablaba del fuerte, o sea que ese fue el proceso de revaluación, que de 100 centavos o de 100 pesos de esos ya tan devaluados, se vino a hacer 1 peso fuerte. Entonces era la diferencia entre el peso y el fuerte. Entonces yo también me caso a acordar un niño de los huevos tan baratos, no a 3 por 2, pero sí a 3 por 5. Pero eso ya era con esos centavitos que se llamaba
pesos, todavía las monedas. Yo tengo por ahí unas monedas que dice un peso, que lo llaman con mucha simpatía, no sé por qué, el peso boyacense. Sí, el peso boyacense, porque lo llamaban peso, siendo un centavo, un cuartillo. Pero porque no sé en ese tiempo era qué peso. valor tendría. En ese tiempo era peso, eso entonces sí no recuerdo. después debió haber una revaluación del peso, como se hacen ahora, por ejemplo en Chile, que cada 8 días lo revalúan y hacen el peso fuerte chileno y a los 8 días está otra vez por el suelo. Entonces en ese tiempo hubo una revaluación que está durando hasta nuestros días y que yo considero que ya sería justo que hicieran otra vez otro peso fuerte de esos 105 centavos de dólar que vale, de ese menos de un centavo de dólar que vale nuestro peso, y volveríamos a caer a la paridad con el dólar americano. Sí, yo conocí cuando el dólar valía lo mismo, un peso de billete y un peso de dólar de oro era lo mismo. Yo conocí exactamente lo mismo cuando mi padre me mandaba a comprar el oro para hacer las argollas y Sí, todo. es común y corriente. Dólar con peso. Con una moneda, con un dólar se compraba la leña, se pagaba la leña a los leñadores con oro. Bueno, y eso, volviendo un poco entonces de nuevo a la época, María estaba en Sogamoso, 1908, 1910, Sí. y yendo a Monguí a visitar al tío. Vivía allá en el 1908, 1909 y 10. Sí, en el 10 fue cuando llegó el general Reyes, el primer automóvil que llegó a Sogamoso. Cuéntenos El eso. primer carro, un 20 de julio de 1910. Llegó en un José Alto. Y eso fue una extraordinaria recepción para el general Reyes de los conservadores, porque los liberales no hacían poco. Pero él ya llegó ya no como presidente, acababa de entregar la presidencia. Como presidente fue que llegó. Era presidente. Y la fecha en que llegó, el 20 de julio de 1910, a los 100 años, a los 100 años del Ferrer aquí, fue a Sogamoso Fortín Liberal, siendo el conservador y siendo su tierra natal Santa Rosa. Santa Rosa, sí. Y fue a Sogamoso. Bueno, y volviendo a lo que su merced decía ahora de la leña, yo le quería preguntar un poco sobre cómo era la vida doméstica en ese entonces. Por ejemplo, las comidas, qué se cocinaba, qué se preparaba, ¿cómo era eso? Pues las cocinas eran una cocina grande con un tarimón ordinario y encima ponían unas piedras grandes, que yo recuerde. Ponían 3 piedras grandes y sobre esas piedras ponían la olla mayor, o sea, la de la sopa, y luego iban agregando piedritas para poner el principio, para poner la papa, para poner la carne, y por último el arroz, y ese ya después lo ponían frente a las otras ollas en lo que llamaban una cosa rescoldo, y ahí el arroz se cocinaba en unos mollos especiales de rápida, y quedaba delicioso. Y esas eran las comidas. La comida sí, no varía, lo mismo. ¿Cómo era el menú, digamos? Lo mismo que ahora. La base, la papa, el arroz, la carne, y todo, las legumbres. Pero a mí me han hablado que en esa época se acostumbraban 2 sopas. Sí, eso Una sí. mazamorra y otra. La sopa primera, que se llamaba una sopa fina. Y luego seguía el arroz con el principio. Y luego la carne con la papa. Una verdurita, tomate o algo. Y enseguida lo último que era la sopa que se llamaba la mazamorra. Eso era el final, y el dulce. ¿Dulces de qué sabores, por ejemplo? Pues el dulce podía ser de durazno, de papaya, podía ser melado con cuajada, así, pues esos dulces. Bueno, y cosas, por ejemplo, como los implementos para los dulces, ¿se conseguían en el mercado o se tenían en la huerta? No, por lo general en el mercado. Era como de las huertas, así, duraznos. Hacía papaya y duraznos, papayuela y duraznos en las huertas, y breva. Lo demás había que comprarlo como siempre en el mercado, que era tan abundante, ahí había de todo, ahí se encontraba de todo. Y asuntos como el café y el chocolate se acostumbraban en la dieta. Sí, eso sí, se acostumbraba al chocolate molido en la casa. Yo conocí que el chocolate en mi casa se molía. A eso se compraba el chocolate en pepa y tenía un proceso así de que había que escogerlo, el grande, la parte del pequeño, y tostarlo, después descascararlo, limpiarlo y poner una piedra muy chusca que tenía un hueco por debajo, por donde le metían el carbón
para que esa piedra calentara. Y esa piedra por encima era finitica. Y la manito con que se movía también era bien finita. Y ahí se movía el chocolate, se ponía la artesa al pie de la esta. Yo muchas veces estuve ayudando, recibiendo el chocolate que caía en esa artesa donde se ponía el azúcar muy seca, muy fina, y ahí iba cayendo y uno iba revolviendo, y eso lo iban pasando, hasta que ya estaba, ya se le había entrado. A una libra de chocolate se le ponían 2 de azúcar. Cuando ya se entraba ese azúcar y que estaba ya todo bien molido, bien revuelto, entonces se hacían bolitas y rollitos y se iban cortando las pastillitas y ese era el chocolate. Y eso duraba para semanas. Sí, eso se tenía en la casa, ahí en un tarro, para ir gastando el chocolate. Bueno, esta aclaración, ¿no? Que el chocolate, por ser tan rico en grasa, el proceso del calor de la piedra era porque al molerlo no salía como digamos el café, que sale seco, sino con la grasa salía una especie de pasta. Sí. Una pasta más o menos homogénea, y esa era la que ahí con ese mismo calor se aprovechaba y la revolvía con el azúcar que ya habían molido. El azúcar venía en panes, todavía en ese tiempo no había azúcar de talegos y serenas, sino venían unos panes, las echaban en unos moldes boca abajo así, y entonces al parar ya cuando los congelaba, en la punta del pan quedaba todo el asiento, toda la cachaza, digamos, de lo que hubieran hecho la miel, y entonces eso era negro o moreno, y eso lo quitaban para dejar la azúcar blanca, y esos terrones de la punta nos lo regalaban, y esa era la belleza, chupar un agua con esos terrones. Y azúcar luego la molían. Entonces, esa caña, la panela, imagino, y los melados de panela, ¿de qué parte los traían? De charalá, a una panela que llamaban de charalá, a otra de la mesa, que era la más fina. La mesa de Juan Díaz, que era la más fina. Ella nunca ha sido... Y la más cara. Casanare nunca ha sido productor de caña y de azúcar, No. Eso venía de acá, de Charalá, por una vía que llega a Vitama, que ahora es carretera, que era la carretera o camino de Virolín, que llamaban ya la provincia de Virolín. Y por ahí llegaba todo lo de Santander, de Tierra Caliente de Santander. Llegaba la guayaba, las frutas, las piñas, las naranjas. Todo. Ahí en Sogamoso se encontraba de todo, absolutamente de todo. Y de Bogotá llegaban productos allá. Sí, también. Había todo. Habían almacenes en Sogamoso muy importantes de ferretería donde encontraban todo, lo mismo de mercancía, telas muy finas, todo extranjero. Ay, había telas todo importadas. Extranjero, porque lo único que salió últimamente fue lo de la fábrica de Sanacá, una manta que la usaban para los obreros. ¿Y esa manta le dan algún nombre especial? Manta de Sanacá. La llaman así, manta Sanacá. Sí, y lienzo de Sanacá. Esas eran las telas, de resto todo era extranjero. Y por ejemplo esa tela que se conoció aquí en el siglo XIX, que se llamaba la bogotana, ¿allá se usó? Sí, pero esa no era nacional. La bogotana, no sé por qué la llamarían bogotana. Pero era importada, era traída. Tenía que ser importada, sí. Me acuerdo yo. Aquí no había más fábricas que la de Sanacá, y esa no producía sino manta y unos lienzos y unas al principio. Después ya hizo un tobralco muy fino y unas cosas, ya telas muy bonitas, pero eso ya fue a última hora. Pero, perdón, yo creo que esas eran importadas ya, mamita, las etaminas, el tobralco, el diagonal Clipton K, que para mí es el lugar de la marca, en inglés. Sí. O sea, el drill que llamamos ahora por esa raya así, se llamaba en ese tiempo diagonal. Entonces era Clipton K, que era la marca especial. Era el más fino, el más Y fuerte. luego vinieron otra serie de telas de nombres muy simpáticos, por ejemplo las telas de seda se llamaban el Ponye, se llamaba el velo Georgie. Ah, pero eso todo era extranjero, no importaba. Pero llegaba, es decir, el comercio de ultramarinos que llamaban en ese tiempo, sí. Porque aquí se usaba ese giro que ya no se usa. Los fulanos de tal tiene una tienda de ultramarinos era mercancía importada. Pero aquí ya había una industria incipiente, por ejemplo, en cuestiones de comida, yo me acuerdo, llegaban de Cúcuta unos rollitos de café molido, enrollados así que tenían el tamaño como de un tabaco, se llamaba café La Cubanita, y era hecho en Cúcuta, venían los rollitos de café, venían ya las cajas de fósforos, venía, ¿qué otra cosa? Velas, yo creo que no hacían en Vitama, espermas. Eso ya llegaba hecho en molde, bien hecho y todo, de acá de Bogotá probablemente. Ya habían las fábricas aquí, sí. De eso ya llevaban para allá. Claro que eso ya son recuerdos míos, no de la niñez tuya, no sé si en la niñez tuya existieran todas esas cosas también. Sí, por supuesto, en Sogamoso había esperma.
en Monguí. Por Ya ejemplo, mi tío compraba esperma muy larga, que le durara, gruesa, buena. la cerveza de Bavaria se alcanzó a a llevar Sí. allá, Yo sí, sí, cerveza Bavaria. Allá compraban una, siendo muy niña su merced. lo llevaban era en unas lonas cocidas. Y el empaque era por unidades dentro de una cosa que hacían de paja seca que llamaban capachos. Sí. Era como un capuchón que le ponían Eso a era las para botellas. los vinos, Y a las botellas de cerveza, y eso lo empacaban en lonas o en costales. en costales, y así se Ahora las marcas de la cerveza, que yo me acuerde, que ya son desconocidas para ustedes, eran la cerveza amarga, pues la Bavaria, que ha existido siempre. Luego había otra Pilsen, que resucitó ahora, duró un tiempo que no ¿Ahora? salió. Sí, esa era muy buena. Luego hubo La Pola, que era el nombre de los campos a la barrieta. Hubo otra que se llamó Cabrito, hubo otra que se llamó Bohemia. Entonces todas estas marcas yo no sé por qué fueron saliendo siendo que eran de la misma Bavaria. Pero ese día fueron aquí todas. Eso ya era tal vez acá en Bogotá. Sí, Sí, ya he hecho todo en claro, Bogotá bueno, fabricado. pero llegaban ya. Ya comenzaron en mis tiempos, ya circular cuando la Reyes hizo la carretera, a circular camiones y todo, pero antes sería a No, caballo. llevaban en un carro de En bueyes. carros de bueyes, sí, en carros de yunta, el transporte de esa cosa pesada. Bueno, y volvamos un poco de todas maneras a la parte de Monguí, de Sogamoso, de 1910, 1912, La 13. agricultura de Monguí me decía. Sí, por ejemplo, ese aspecto. La base, pues me abría la papa. Papa, cebada, trigo, alberja, todas estas cositas de páramo que traían, que se llaman los chuguas y los La nabos, curúa. todo eso lo traían, eso de Monguí. Frijol. Todo podía su famoso. Y la allá carne. casi no vendían. La carne y la leche también habían allá. En Sogamoso sí, en los pueblos también. En los pueblos se tenían en la casa las vacas. Donde en la casa, en el convento, teníamos 2, 3 vacas. ¿Qué animales Para tenían obtener todos en los promedio cada familia acomodada o normalmente en un pueblo? Pues las ganado, las vacas eran indispensables para la familia. Las Y- ovejas, Ovejas. las gallinas, Y los caballos Pavos. para el transporte. los caballos, Bueno. los de silla, que eran especiales, Y los- muy finos. Y los del transporte, los animalitos, pues sí. bueno, eso lleva a la idea de que cada casa necesitaba un solar grande para tener sus Toda animales. casa tenía su titular. ¿Por qué no nos habla un poquito cómo eran las construcciones, la distribución de los cuartos y la forma de las casas? No, si te de lo que recuerde de mi casa, como te digo, era en el centro de la plaza. Esa tenía su entrada, zaguán, portón tras portón, su escalera para subir al piso alto, donde habían las piezas, una sala alta, grande, donde le digo que había había un balazo que la guerra había dejado. En La el guerra del balcón, 2010. sí, en la puerta del balcón. Una pieza grande en un corredor, otras piezas. La casa era muy grande, pero se cayó la mitad y ya no quedó lo mismo. Y un interior bastante grande, como le digo, donde había muchos brevos y se sembraba maíz y habían, digo, México, grandes, duraznos. Ahora de la de Monguí, el convento, era hermoso, inmensamente grande. Que todavía está construido. Y todavía está construido así. Y también con interior y muchas pesebreras y mucho campo. Bueno, ahorita vamos a hacer entonces un corte para dejar descansar el foco. Bueno, sí señor. Y yo estoy mirando. Y para despedir. Vamos a continuar